Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las clases de lengua. Hoy tenemos un vídeo donde voy a intentar explicar la pregunta de relaciones sintácticas de selectividad del examen de lengua de BAU. ¿Qué son las relaciones sintácticas? Pues es una pregunta donde se pide algo así como un análisis sintáctico, aunque no hay que decir palabra por palabra qué función tiene, sintagma por sintagma qué complemento es, sino tenemos que quedarnos en los tipos de oraciones que tenemos, la función que cumplen esas oraciones unas respecto a otras, analizando además pues, los núcleos verbales, los nexos y algún matiz más, ¿no?, que sería importante en esto de las relaciones sintácticas. Entonces, tengo que analizar sintácticamente la oración, pues no con el mismo detalle que un análisis sintáctico convencional, pero sí al menos hay que esquematizarlo o subrayar lo principal, porque eso después nos va a ayudar a resolver y a redactar la respuesta definitiva. Se puede hacer redactada o se podría hacer también en forma de esquema, que es como a mí me gusta hacerlo y es como yo lo explico porque creo que se entiende mejor. Entonces, tenemos un caso de la pregunta de relaciones sintácticas del examen de lengua en Andalucía en el año 2022. Andrés, al oír lo que decían, sintió que se le traspasaba el alma. Pues aquí tenemos que subrayar los verbos, es siempre por lo que hay que comenzar. Tenemos aquí un verbo en infinitivo, oír, que le puedo ya ir poniendo verbo núcleo o solo núcleo. Tengo aquí otro que es decían, verbo núcleo, sintió, esto lo voy a hacer sin la regla, sintió, traspasaba. Entonces estamos ante una típica oración de relaciones sintácticas que puede tener 2, 3, 4, 5 verbos, en fin, sí es verdad que en el examen de BAU lo habitual es encontrarnos 3, 4 verbos en este tipo de oraciones. Entonces, una vez que tengo subrayados los verbos, ahora voy a fijarme en los nexos que encuentro. Entonces, debemos recordar que tengo aquí un infinitivo, oír. Las oraciones de infinitivo no llevaban nexo y eran oraciones subordinadas sustantivas. Entonces, aquí incluso arriba le puedo poner que es una subordinada sustantiva. Después, fijaos, antes de decían tengo este que, y además lo que decían. Cuando teníamos el que, la que, los que, estamos ante un tipo de oración que es subordinada adjetiva y en concreto es una de relativo semilibre. Al oír las palabras que decían, es algo así como las antiguas sustantivadas, lo que pasa que con el lo se hace un pelín más extraño todavía, incluso hay alguna interpretación que lo analiza como subordinada sustantiva, pero en este caso, según la nueva gramática, vamos a poner aquí que es una oración subordinada, relativa, semilibre. Después tengo sintió. Andrés, al oír lo que decían, sintió que se le traspasaba el alma. Andrés sintió, no lleva nexo delante. Entonces, estamos aquí ante el verbo principal, que sería aquel que no lleva un nexo delante. Entonces, bueno, esto es como un esquema que me hago yo previo, que no es la respuesta a la pregunta, pero que me va a ayudar a después resolverlo. Sintió que se le traspasaba el alma. Aquí tengo un que y fíjate, sintió que se le traspasaba el alma, aquí lo puedo sustituir por una cosa, es decir, estamos ante una subordinada sustantiva y va a ser además de complemento directo, que lo puedo poner ya incluso si lo tengo claro. Entonces, mirad, tengo 4 verbos, el verbo de la oración principal, que realmente, pues, toda la oración sería la oración principal,
Y bueno, dentro solo hay oraciones subordinadas. Entonces, podría ya empezar a redactar la respuesta poniendo que estamos ante una oración que en su conjunto, una oración compuesta por subordinación. Claro, si tuviese, por ejemplo, en lugar de una oración principal y dentro la subordinada, en este caso es así, pero podría tener a lo mejor la oración en dos partes como dos coordinadas o como dos yuxtapuestas, entonces esto ya no sería oración principal, sino habría una O1, una O2, o incluso puede haber más, y sería oración compuesta por subordinación. Entonces, dentro de esta oración principal, tengo que Andrés es el sintagma nominal sujeto. Y bueno, todo lo demás sería el predicado de esta oración principal. Sintagma verbal, predicado verbal. Sintió es el verbo. Entonces, esto también tendría que ponerlo. Aquí le tendría que poner que el sintagma nominal sujeto es Andrés, que el sintagma verbal, predicado verbal, yo voy a poner aquí el resto, ¿vale? El resto de la oración, ¿no? Pero estaría bien que lo pusieras completo y tiene como núcleo verbal sintió. Entonces esto es lo que tenemos que decir de la oración principal. Compuesta por subordinación, tiene varios tipos de subordinadas dentro, entonces no podemos decir que sea una concreta, que tiene como sujeto Andrés, y que tiene todo lo demás es el sintagma verbal predicado verbal con un núcleo verbal que es sintió. Entonces, mirad, dentro de esta oración principal, aquí ya he dicho que tengo una oración subordinada, sustantiva de complemento directo. Y me falta por determinar esta. Mirad, al oír, esto es una preposición. Bueno, al oír lo que decían me está indicando tiempo, complemento circunstancial de tiempo. Entonces, aquí, al oír lo que decían, tengo un sintagma preposicional, porque comienza por A, complemento circunstancial de tiempo. Esto sería el núcleo o el enlace del sintagma preposicional y en función de término tengo la oración subordinada sustantiva, la de infinitivo, en función de término. Entonces, fijaos, ya tenemos que dentro de la oración principal tenemos dos oraciones subordinadas sustantivas, una en función de término dentro del complemento circunstancial de tiempo y otra en función de complemento directo. Entonces, eso es lo que tendría que seguir redactando, pero ojo porque esta oración tiene también otra subordinada más dentro, que es la relativa semilibre. Entonces, al oír las palabras que decían, este lo que es un pronombre, esto sería esto sería el complemento directo de la subordinada sustantiva, sintagma nominal, complemento directo, este lo es el núcleo, el pronombre núcleo, y entonces aquí no puedo señalarlo como las demás porque no me entra, en función de complemento del nombre, de ese pronombre, tengo la subordinada relativa semilibre. Entonces ya podría analizarlo todo. Entonces, tengo el sujeto, tengo el predicado y me voy aquí a esta parte, donde tengo una oración subordinada, sustantiva, en función de término, y aquí tendría que poner que es al oír lo que decían, ¿no? Lo tendría que poner. Esta oración, pues, es de infinitivo, que es lo que indico para decir que no tiene
no tiene nexo. Infinitivo oír es además el núcleo verbal, ¿de acuerdo? Y mirad, dentro de esta oración subordinada sustantiva tengo, digamos que aquí, oración subordinada relativa semilibre, de hecho depende del verbo oír, que es lo que decían, función, complemento del nombre, que tiene como nexo que y que tiene como núcleo verbal decían. ¿Vale? Decían. Bueno, pues eso por un lado, y además dentro de la oración principal tengo esta oración subordinada sustantiva en función de complemento directo, que también lo pongo. Oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Tendría que decir que es que se le traspasaba el alma. Entonces, tengo una oración que tiene como núcleo verbal traspasaba, y que además usa como nexo que. Voy a ir entrecomillando las referencias que he hecho a la oración. Entonces, en esto consistirían las relaciones sintácticas. Pido perdón por la falta de orden, la falta de organización, porque necesitaría una pizarra más grande. Debes esto además intentar practicar el orden como lo vas poniendo en el folio. Ten en cuenta lo siguiente, tienes que decir cómo es la oración en su conjunto. Si hay una oración principal, ¿no? Incluso las podríamos numerar. Uno le voy a poner aquí. Después tenemos, dentro del predicado de esta oración principal, tenemos una oración subordinada sustantiva en función de término, le puedo poner 2, y incluso mostrarlo aquí, oración 2, que está dentro del complemento circunstancial. No tiene nexo porque es de infinitivo, y dentro de esa oración, pues tengo una 2.1, que es esta de aquí, que es la relativa semilibre, que tiene función de complemento del nombre, va complementando a ese lo. Le pondría poner aquí 2.1. Y después tengo la de complemento directo, que le puedo poner 3, por escalarlo y por tenerlo bien y ordenado, que es que se le traspasaba el alma. Entonces recuerda, en las relaciones sintácticas, por ejemplo, tengo ahí un se que no he analizado, tengo ahí un le que no he analizado, entonces puedo tener elementos que a lo mejor no tengo muy clara su función, pero como se trata de quedarme en la parte, digamos, baja del análisis y solo quizá verbos y nexos, que es lo que determinan esas relaciones sintácticas, pues no tengo que llegar al nivel de precisión. Y sobre todo esto hay que mostrarlo o bien redactado o al menos con un esquema ordenado donde se pueda ver todo con claridad. Así que ya sabes, si tienes dudas respecto a este ejercicio o a otros de sintaxis, puedes indicarlo en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, manita hacia arriba, porque ya cuento con tu suscripción al canal. Gracias.